este tema, el oficio sacerdotal. Quisiera que usted me acompañe a hacer una oración para que el Señor guíe nuestra vida y el Señor use mis labios, porque yo no soy más que un instrumento, y el Señor se glorifique a través de su palabra para llegar a su corazón. Amado Padre Celestial, te seguimos, Padre, clamando, te seguimos, Padre, hablando, porque no podemos sin ti, Señor. Nuestra vida, Padre, es nada sin ti, Padre, y aún nosotros como predicadores, Señor, si, Padre, tú no estás con nosotros, nuestras palabras solamente es como un metal que resuena, Padre. Usa mis labios para compartir tu palabra y que llegue al corazón de mis hermanos, Padre. Que llegue a la vida y sacie las necesidades más profundas que ni siquiera un médico más experto puede, Señor, tocar. Solamente tú, oh Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, yo quiero hoy compartir con ustedes el tema el oficio sacerdotal. ¿Qué es un oficio? ¿Qué pensamos cuando escuchamos el nombre de cierto oficio? Ciertas habilidades que alguien puede desempeñar para lograr un trabajo. Quisiera yo preguntarte qué piensas de una persona que tiene el oficio de carpintero. Pues cuando tú escuchas a alguien que tiene el oficio de carpintero, tú dices, pues él puede hacer mesas, sillas, trabajos en madera en general, él sabe lijar y probablemente sepa pintar. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas? Es que él tiene el oficio de agricultor. Pues que él sabe cómo trabajar la tierra, que él sabe cómo plantar, cómo regar, cómo apodar, cómo injertar. ¿Qué piensas cuando te dicen el título de oficio o profesión de un arquitecto? Rápido se te viene a la mente todo lo que esta persona puede hacer a favor de algo o de alguien. Pero, ¿qué se te viene a la mente cuando se te menciona la palabra sacerdote? El oficio sacerdotal. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de el oficio sacerdotal? Yo quisiera que me acompañes en esta pequeña recapitulación para entender. Dios llamó a un hombre que se llamó Abraham. Y este hombre le creyó a Dios. Y Dios le dijo que de su familia él sacaría una gran nación, de su simiente. Después de esto vino Isaac, después vino Jacob, los 12 patriarcas. Y Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo algo que pasaría. Que haría una gran nación, pero le dijo que estaría esclavo 400 años en una nación. Y esto pasó. Los hebreos estuvieron como esclavos en el pueblo de Egipto 430 años. Pero cuando llegó el tiempo, Dios levanta un libertador llamado Moisés. Yo sé que usted quizás conoce un poco la historia. Él fue levantado como un libertador. Y él liberta al pueblo a través de las 10 plagas que Dios envía a Egipto. Y ya cuando ya los saca de Egipto, una vez que cruzan el Mar Rojo, ellos son un pueblo de más de 1 millón de personas. Y Dios tiene que levantar oficios. Ya hay un líder, es Moisés, es un libertador, pero Dios levanta a un sacerdote llamado Aarón, que por ser el primero, el Señor lo constituye también un sumo sacerdote. Yo quisiera que tú recuerdes cómo era la adoración en Israel, para que ahora podamos entender el oficio sacerdotal. Había un tabernáculo, que era como un templo de adoración. En la parte de afuera podían entrar cualquier persona, tanto sacerdotes, tantos levitas y personas del pueblo que iban a ofrecer sacrificio al Señor. En la segunda parte se encontraba el lugar santo, donde había una restricción solamente para los sacerdotes, no podía entrar cualquier persona. Pero en la última parte del tabernáculo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, donde no podía entrar cualquier persona, solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo grueso que impedía que se pudiese pasar de un lado a otro e inclusive se pudiese ver. Cuando Dios levanta a un sumo sacerdote llamado Aarón, le da un trabajo. Vemos que Dios todo lo crea por un propósito. Y el primer trabajo que Dios le da a Aarón en este punto, su labor sacerdotal es interceder por el pueblo de Dios individualmente. De tal manera que si una persona había pecado, esta persona le pedía perdón a Dios, pero debía llevar un cordero
Y debía llegar con Aarón y debería con los sacerdotes y decirle, miren, yo pequé contra el Señor, y sacrificaban el animalito, y de esta manera Dios perdonaba a la persona. Aarón y los sacerdotes deberían interceder por el pueblo de Dios. Así como usted piensa en un carpintero que sabe hacer algo, de igual manera un sacerdote escogido por Dios, él tenía un trabajo muy especial. Quiero aclarar, no cualquiera podía ser sacerdote, solamente Dios había elegido la tribu de Aarón para que de ahí viniera el sacerdocio, y la tribu de Leví en general para el servicio de la casa de Dios. Quizás usted piensa, oye, pero me estás llenando de información. Te estoy llenando de información porque quiero enseñarte un punto muy importante. El sacerdote intercedía por el pueblo. El sacerdote clamaba al Señor, perdona a este pueblo. Ese es el trabajo que Dios le dio al sacerdote. También hay algo bien interesante en Levítico número 16. Él debería interceder por el pueblo de Dios individualmente, no importando que fuese esta persona más alta, más baja, más rica, más pobre o de cualquier característica específica. Él debería interceder por el pueblo. Ahora, también debería interceder por el pueblo cada año. Dice la palabra de Dios que el sacerdote, una vez al año, entraba al lugar santísimo a ofrecer una ofrenda al Señor para que Dios perdonara a todo el pueblo. Esto es glorioso. Y él primero, antes de entrar, tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Porque él debía reconocer que era un hombre. Y primero le decía, Señor, te ofrezco esto por mis pecados, límpiame, oh Señor. Y después hacía el sacrificio por el pecado del pueblo. Y llevaba tazones con sangre y hacía el recorrido en general. Algún día tengo ganas de poder hablar del tabernáculo más a fondo, del lavacro, en la mesa de los panes, el candelero de oro y todo eso. Pero él hacía un paseo para llegar al lugar santísimo. Hay algo muy curioso, dice la palabra de Dios, que inclusive llevaba unas cadenillas en los pies, porque si él entraba y moría, nadie podía entrar para sacarlo, tenían que jalarlo con una riata. Y por eso si las campanillas ya no se escuchaban, quería decir que él ya estaba muerto totalmente. Pero un sacerdote tenía que presentar al Señor. Quiero que proyecte eso en su mente. Yo voy a ser el sumo sacerdote en esta ocasión y yo voy a presentar una ofrenda por todo el pueblo en general. Y yo entraba, primero ofrecía al Señor, llevaba el tazón de sangre, pasaba al lavacro y me lavaba, ofrecíamos incienso en el lugar santo y llegaba la hora de pasar al lugar santísimo. ¡Oh! Tremendo, él tenía que ahora pasar al lugar santísimo y con todo el temor reverencial, él entraba y él, después de haber ofrecido la sangre, él tenía que ponerla en el propiciatorio. Y si Dios aceptaba la ofrenda, él perdonaba al pueblo. Pero si Dios no aceptaba la ofrenda porque el sacerdote había estado en pecado y no había purificado y no era recto delante de Dios, la ofrenda podía haber sido no tomada en cuenta. Y entonces eso indicaba que iba a haber un mal tiempo sobre el pueblo. Pero imagínense la alegría de estar esperando todo el día. ¿Cómo es que entraba el sacerdote? Ya que salía, todo el mundo aplaudía y decía, ¡wow! Dios ha perdonado a su pueblo. Quiero que vean un episodio donde Aarón tuvo que cumplir su labor sacerdotal de una manera muy importante. Vaya conmigo a número 16, versículo 46 al 49. Números 16, 46. Si puede ver su Biblia ahí. Yo voy a poner este versículo, pero quiero contarte cuál es el contexto de este versículo. ¿Qué fue lo que pasó antes de este tiempo? ¿Qué fue lo que pasó en este momento para que pudiese haber pasado esto? Resulta que 3 hombres se pusieron en contra de Moisés y de Aarón y dijeron, ¿por qué ustedes son los líderes? Nosotros también podemos ser parte del liderazgo de los sacerdotes, porque nosotros también somos de la tribu de Leví. Y hubo ahí un alboroto, quisieron apedrear a Moisés, quisieron apedrear a Aarón, e inclusive Aarón hizo una prueba con ellos, y Dios comprueba que elige a Aarón como el sumo sacerdote. ¿Qué pasa con esas 3 personas? Bueno, el Señor toma juicio sobre ellos, se abre la tierra y son tragadas. Pero al siguiente día, la gente empezó a murmurar contra Moisés y Aarón.
ustedes los mataron, ustedes fueron. Y empezaron a murmurar contra los líderes y Dios envió una gran condenación. ¿Qué fue lo que envió Dios? Una peste. Si a usted le asusta el COVID-19, eso era peor que el COVID-19, por supuesto. Porque era como una tipo sombra que iba caminando, iba avanzando y por donde pasara la sombra, ahí moría la gente. No era como que empezaban a toser y se ahogaban. No, era al momento. No había chance que 6 días, 5 días. Era una condenación tremenda. Ahora, Moisés y Aarón están viendo que viene la sombra y viene pasando, matando ancianos, mujeres y niños, no respetando nada, ni sexo, ni color de piel, ni nada. Viene pasando la sombra y viene matando, y dice la palabra de Dios, Moisés dijo a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pone incienso, y ve pronto a la congregación, haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Ahora ve el corazón de estos siervos de Dios, porque los acababan de ofender, estaban hablando mal de ellos, los querían apedrear. Pero Moisés le dice a Aarón, Aarón, tú eres un sacerdote y tu trabajo es expiar los pecados de la gente. Cumple tu labor sacerdotal, ponte en medio. Ay, imagínate, qué miedo. Viene la sombra y tienes que ponerte en medio de la sombra. Si Dios acepta los sacrificios, pues puede que haya solución, pero si no, vamos. Pero sabes, Dios había elegido a Aarón como el sumo sacerdote. Así que dice la palabra de Dios, entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés le dijo, corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y gloria a Dios, cesó la mortandad. ¡Ah, qué trabajo de Aarón! El sumo sacerdote, él tuvo que correr, aún en sus miedos, aún en sus temores, se tuvo que parar en medio de la mortandad y, Señor, perdona a este pueblo, Señor, han pecado contra ti, perdónalos, oh Señor, perdónalos. Y cuando llega a él, el Señor ve el trabajo de Aarón y dice, aquí está mi sacerdote, está haciendo su trabajo, y el Señor cesa la mortandad. Y usted dice, se han de haber muerto como 10 o 15, vea el siguiente versículo, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré, aparte de los que se murieron. Pero vean ese trabajo tan precioso que tiene que hacer Aarón. Aarón es un sacerdote, y cuando usted piensa en la labor de un sacerdote, piense en esto, es interceder, es ponerse en medio, es clamar, es ponerse entre los vivos y entre los muertos. ¿Cuál es el problema de un sacerdote de aquel tiempo? Que morían. Obviamente Aarón tenía un ciclo de vida y tú estabas feliz porque había un sacerdote para interceder ante Dios y para guiarte hacia Dios. Ojo, el sacerdote no perdonaba a Dios. Pero como podían llegar ante él, el problema es que pues, se volvían viejitos y quizás el próximo sumo sacerdote no era igual de compasivo, no era igual de bueno, no era igual de amoroso, no era igual de santo. Ese era el problema de los sumos sacerdotes. Pero quiero decirte algo, el oficio sacerdotal llegó y ha llegado para quedarse en Cristo Jesús. Cristo es el sacerdote para siempre. Ve lo que dice conmigo Hebreos capítulo 4, verso 14. Hebreos capítulo 4, verso 14 y 15. Si eres tan amable. Ve aquí algo precioso, algo hermoso. Aquí se nos muestra al que es ahora nuestro sumo sacerdote. Dice la palabra de Dios, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios. Jesucristo
tiene este título. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús está intercediendo por su pueblo, que Jesús está clamando al Padre por nosotros. Y tú quizás hasta ahora no habías valorado esto. Jesús es el Salvador. Sí, claro, por supuesto. Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, pero también es nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, nuestro intermediario, nuestro mediador. Él está clamando por nosotros. Puedes ver otro versículo en Hebreos 7:11. Esto está impactante, lo que la palabra de Dios dice. Está hablando de cómo fue establecido Cristo como sacerdote. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, hablando del de Aarón, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de levantarse otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio necesario es que también haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Leví, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdote. Como les dije, solamente la tribu de Aarón. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y de su ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, dice la palabra de Dios, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que se le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte, obviamente, no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Gloria a Dios por este oficio sacerdotal tomado por Cristo Jesús. Como el Padre instituye a Cristo como el sacerdote para siempre. Un sacerdote que puede compadecerse de tus debilidades. Él sufrió como tú, Él vivió como tú y como yo. Nació de una mujer, tuvo necesidades, tuvo dolencias físicas, pasó hambre, pasó dolor, pasó cansancio. Él puede compadecerse de ti y de mí, de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y ve lo que dice a continuación. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de primero ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto ya lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él se ofreció como un cordero perfecto. Y de esta manera Él se ha convertido en nuestro sumo sacerdote para siempre. Quizás este mensaje no tiene tanta profundidad. Quizás este mensaje no necesita más explicación. Está muy claro, Cristo es nuestro sacerdote. Y así como tú piensas en un oficio, en un arquitecto, en un ingeniero y sabes lo que sabe hacer, puedes confiar en el oficio de Cristo, que Él es sacerdote para siempre, intercediendo por nosotros. Por eso no hemos sido consumidos, porque su misericordia se ha renovado para nosotros y porque Él está intercediendo hacia nosotros, a favor de nosotros. Yo puedo pensar en Cristo Jesús intercediendo por este pecador, José Zavala, el Señor múltiples veces diciendo, Padre, ten misericordia, aunque el juicio lo amerita, te pido que tengas misericordia de él.
parándose entre medio de los vivos y los muertos, y yo estando de este lado a punto de ser destruido, el Señor, con su gran misericordia a través de su oficio sacerdotal, clamando por cada uno de nosotros. Es glorioso, hermanos. Es hermoso. Velo de esta manera. El Señor nos creó. El Señor nos salvó. Y nos salva por gracia. Y aunque nosotros nos desviamos del camino, Él nos atrae al camino. Si eso no fuera suficiente, intercede por nosotros todo el tiempo. Está clamando por nosotros. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a nuestro sacerdote? ¿Cuál debería ser la respuesta adecuada a nuestro sumo sacerdote para siempre? Algunos dicen, bueno, si tengo un sumo sacerdote que siempre va a estar orando por mí, clamando por mí, me voy a dedicar a pecar. Voy a vivir mi vida deliberadamente, al cabo pues Él está clamando por mí. Mucho cuidado. Esa no es una postura correcta de lo que Dios está diciendo. Nuestra respuesta hacia Él debería ser lo que dice Hebreos 4:16. Dice la palabra de Dios, entonces acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está diciendo, ojo pueblo, hay un sumo sacerdote perfecto, santo y sin mancha, que no te va a juzgar, que te está esperando. Tú entonces acércate con esa confianza. Padre celestial, vengo a ti. Sumo sacerdote Cristo, vengo a ti, confesando mis pecados y mis transgresiones. Me acerco confiadamente al trono de su gracia para alcanzar ¿qué? Riquezas. Para alcanzar gracia y misericordia. Eso es lo que nos debe preocupar, alcanzar la gracia del Señor, la gracia de Dios, la gracia y la misericordia de Cristo. Él está esperándonos con los brazos abiertos a que nosotros nos acerquemos confiadamente. Podemos venir a Él confiados como sus hijos. Podemos venir a Él confiados como que los que tienen esperanza. Querido amigo, querido hermano, hay un sumo sacerdote que es bueno, es justo, es perdonador. Acércate confiadamente ante Él. Él no es un juez injusto, castigando. Él es misericordioso. Acércate a Él para alcanzar gracia, para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en los que Dios refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por el pecado, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Por esta razón, Cristo, como fue tentado en todo, Él nos comprende. ¿Sabes? Si tú estás batallando con algo, quizás tú eres cristiano ya, y estás batallando con una práctica pecaminosa, estás batallando con un mal hábito, ven a Cristo, entrégalo. Él te va a ayudar. Quizás tú dices, no puedo dejar la pornografía, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar las malas palabras, no puedo dejar los malos pensamientos. Ven a Cristo, acércate confiadamente al trono de su gracia. Él te da la gracia, misericordia para el oportuno socorro. Es hoy. Acércate a Él, ven a Él. Por otra parte, tenemos que tener cuidado al acercarnos a Él irreverentemente. Hebreos 10, verso 19, dice lo siguiente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, el velo fue roto cuando Cristo murió. Puedes entrar al lugar santísimo. Si no hemos entrado es porque no hemos querido entrar. Pero hay un libre acceso a Él. Por eso, cuando adoramos, nosotros clamamos a su presencia y no estamos en este lugar nada más, estamos en su presencia, estamos llegando ante su trono de gracia. Dice la palabra de Dios, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Aquí vienen algunos consejos para nosotros. ¿Cómo debemos hacerlo? Acerquémonos. Nuevamente dice, acércate. Pero dice, ¿cómo debemos acercarnos a Dios? Con un corazón sincero. No buscando algo más. Solamente lo material, solamente lo físico, solamente lo terrenal. Debemos acercarnos con un corazón verdadero. No falsas palabras, quizás redundantes oraciones magníficas, sino un corazón sincero. Plena certidumbre de fe.
purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Está haciendo como un paralelo. ¿Cómo se presentaba un sacerdote ante Dios? Debería presentarse puro, limpio. De igual manera ante Dios. Debemos procurar cada día acercarnos a nuestro sumo sacerdote en una limpieza de mente, en nuestro físico, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, en nuestros pensamientos. Y dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Sabes algo? Es glorioso ver cómo Jesucristo sabe que podemos fallar, pero Él está siempre intercediendo por nosotros. Esto es como un niño que empieza a caminar. Tú le pones los brazos lejos. Tú todo el tiempo estás pendiente. Si se va a caer, lo vas a agarrar. Pero tú intentas que Él camine, que se ejercite. Jesucristo busca lo mismo de nosotros. Que caminemos esta vida cristiana cerca de Él. Cada día fortaleciéndonos. Pero Él está pendiente de nuestras debilidades. Él se acuerda que somos polvo. Él sabe que tenemos ciertas debilidades. Sabe que Satanás está tentándonos, pero Él está ahí para fortalecernos, para guiarnos, para levantarnos, para limpiarnos todo el tiempo. Así que considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, consejos. Nuestro sumo sacerdote está haciendo su oficio. Pero usted anime al hermano que tiene al lado y dígale, vamos adelante, busquemos de Dios, no decaigas en la fe. Hay un sumo sacerdote que quiere perdonarte. No despreciamos a nadie, buscamos que los hermanos sean estimulados al amor y a las buenas obras. Este tiempo de COVID es un buen tiempo para hacer buenas obras. Es un buen tiempo para hablar de esperanza. Es un buen tiempo para compartir. Es un buen tiempo para clamar a favor de otros. Es un buen tiempo para hablarle a su familia de Jesús. Estimúlese a las buenas obras. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense cuanto más ven que aquel día se acerca. Viene el día en que Cristo vendrá. Ya no vendrá con el oficio de sumo sacerdote, vendrá con el oficio de juez. Que quede bien claro esto, debemos congregarnos, a estimularnos. Hermano, oye, he visto que has dejado de ir, te invito. Oye, hermano, paso por ti. Quizá usted dice, pues ni podemos ir a la congregación ahora. Ahorita no, pero en cuanto eso termine, quiero invitarte. No te pierdas la reunión. Quizás tú me ves y no te congregas en ninguna iglesia. Congrégate. Porque hay un sumo sacerdote clamando por ti, pero tu respuesta debe de ser vivir en santidad y congregarte con los hermanos. Si algún hermano llega a tu iglesia y tiene tiempo que no lo ves, por favor, evitemos este tipo de comentarios. Vaya, ¿qué problema tendrás que estás viniendo a la iglesia? Un fantasma. Tengo que confesar que quizás hasta muchas veces yo lo he dicho, pero no vamos a hacerlo más. Vamos ahora a decir, hermano, qué bueno que viniste. Te invito, siga asistiendo. Paso por ti, hermano. Te llamo para que estés listo. Algo, estimularnos a las buenas obras y también a congregarnos. Y noten esta última parte. Es tremenda, pero no puedo omitirla. Pero si pecamos, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que viola la ley de Moisés, por testimonio de 2 o 3, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Cuidado con aquel que se confíe. Al cabo Cristo intercede por mí. Me equivoco, peco voluntariamente. Y después vengo y Él dijo que va a perdonar. Cuidado con esa postura, no es correcta delante de Dios. Tenemos un sumo sacerdote glorioso, santo, sin mancha, todo amor y toda paciencia, pero no juguemos con la gracia. Querido amigo, querido hermano, si hasta ahora tú has hecho esto, si hasta ahora tú has simplemente jugado con la gracia del Señor, yo te invito a que hoy te decidas a no hacerlo. El Señor quiere perdonar todos los pecados.
El Señor quiere restaurarte. El Señor quiere llevarte a conocerle más, que puedas estar en el trono de la gracia. Pero el Señor te advierte que no podemos pecar voluntariamente. Cristo te ama. Cristo murió por ti. Cristo es el sumo sacerdote para siempre. Cristo intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede también por nosotros con gemidos indecibles. Cristo es nuestro abogado y nuestro defensor. Vivamos una correspondencia a Él. Gracias a Dios que Él intercedió por mí. Porque si no, yo no podría estar aquí ante ustedes. Yo no podría mantenerme de pie y me estaría esperando la condenación eterna. Pero gracias a Dios que tuvo compasión de mí. Cristo quiere perdonarte. Te invito a que puedas entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de esperanza. Mañana puede ser demasiado tarde. No juegues con la gracia. Porque todo aquel que peca contra la ley de Moisés, testigo de 2 o 3, se muere. ¿Cuánto castigo piensas que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? Y muchas veces hemos pisoteado al Hijo de Dios con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Pero gracias al sumo sacerdote que tenemos, compasivo, fiel, santo, que intercede por nosotros, ¿por qué no terminamos dándole gracias al Señor? Y decirle: Señor, te agradezco.